Aquí una vez más, con saludos muy cálidos y un maite irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Nueva York, y también a quienes escuchan este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi ya bastante nutrido canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con un nuevo relato de la producción narrativa de mi Paraguay natal, Xeretamí, Paraguay. El texto escogido para hoy se titula El relojero de Luque y es de José A. Monín, integrante del grupo más joven de escritores incorporado a la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya en diciembre de 2021. Distinguido un año después, en 2022, en Ciudad del Este, como el joven más sobresaliente del Paraguay en la categoría Superación o Logros Personales del Premio TOY Paraguay. Y más recientemente, el año pasado, galardonado con un certificado de reconocimiento de la Asamblea de la Legislatura de California por participar en los ciclos de tertulia literaria con nuestros autores de APCO, Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste, y por su compromiso y dedicación a las artes culturales en general. El relojero de Luque es uno de los 13 cuentos incluidos en Cuentos de Silicio, su libro más reciente. Como se puede deducir del título, la historia se sitúa en Luque y gira en torno a la relación que se genera entre don Eladio, el relojero de Luque, y Mateo, un estudiante de ingeniería de la UNA. Contado en tercera persona, desde la perspectiva de un narrador omnisciente, este cuentito fantástico de José atrapó mi atención e interés desde el título, y les digo por qué. En primer lugar, porque tiene lugar en Luque, ciudad muy cercana a mi corazón, ya que ahí vive mi hermano Papucho, Juan Bernardino, y también su gatita la Negrita, mi única ahijada de 4 patitas. En segundo lugar, porque este relato me llevó directamente a una película fascinante que había visto hace tiempo, titulada Hugo, del director Martin Scorsese, donde los relojes de una estación de París te atrapan desde el principio. Y también porque me encantan las historias con viaje en el tiempo. Y esta del relojero de Luque podría muy bien formar parte de una serie televisiva paraguaya similar a El Ministerio del Tiempo, serie producida por Televisión Española hace unos años. Y después de contarles las varias asociaciones que me produjo la lectura de este cuentito, vamos directamente a la entrevista con su autor para que el propio José nos hable de su texto. Le pedí primero que me diga algo de la génesis de los cuentos que aparecen en su libro más reciente, Cuentos de Silicio, y después, más específicamente, cómo y cuándo nace El relojero de Luque. Y aquí van sus respuestas a estas 2 preguntas. Los cuentos de Silicio nacieron primero como relatos de fantasía, pero al leer más ciencia ficción sentí que debían transformarse en ese género. Varios estaban inconclusos y gracias a esas lecturas pude terminarlos y darles un rumbo más definido. En cuanto a El relojero de Luque, en particular, nace de esos días de viaje en que siempre debíamos pasar por Luque,
Esas viejas casonas que veía me llamaban la atención, y de ahí surgió la idea para darle sentido a mi cuento. También recuerdo que en casa teníamos un viejo reloj de pared. Además, me gustan mucho los viajes en el tiempo, así que decidí mezclarlos con la época de la dictadura. Es un cuento viejo que había guardado en un cuaderno. Fin de esta cita. Le pregunté después por qué eligió Luque para situar allí al relojero de su cuentito. Y por qué, al aludir al cerro Ñemby en su texto, lo describe como al temido cerro Ñemby. ¿Por qué ese adjetivo de temido? Y nuevamente aquí van sus palabras tal cual. Respecto a por qué elegí la ciudad de Luque, lo hice porque me parecía el lugar más apropiado para el cuento. Su paisaje, casi espectral, ofrecía el escenario perfecto para dar vida al misterioso Don Eladio. Y te cuento que el cerro Ñemby es temido porque hace 45 millones de años había entrado en erupción, una historia que solo Eladio conocía y de la cual había utilizado una de sus piedras para crear la máquina del tiempo. Fin de esta cita. Como soy curiosa y quería corroborar la información sobre el cerro Ñemby, ya que la mención de ese hecho, de que había erupcionado hace tantos millones de años, agregaría connotaciones temporales al cuento, fui a Google y efectivamente allí en Wikipedia encontré lo que sigue. El cerro Ñemby es reconocido por algunos como un antiguo volcán extinto que se formó hace aproximadamente 45 millones de años. Se cree que este volcán hizo erupción una sola vez, durante varios días, que al enfriarse formó las rocas que hoy componen el cerro. Fin de la cita de Wikipedia. Finalmente, mi pregunta recurrente en estas mini entrevistas. Le pregunté que si él estuviera en mi lugar presentando su propio cuento, ¿qué les diría o agregaría a los oyentes de la radio para disfrutar más de El relojero de Luque? Y una vez más, aquí les comparto su respuesta textualmente. Les diría que solo se dejen llevar por la aventura ficticia que se encienda ante ellos, que vivan esa fascinante locura, como la de Mateo, el joven que quedó convertido en el nuevo guardián del tiempo. Fin de las citas. En fin, pienso que con estos comentarios, y en especial los del propio autor, ya están bien preparados para escuchar y disfrutar del audio número 2 que sigue con el cuentito El relojero de Luque de José Monín. Aquí va el cuento de José Monín titulado El relojero de Luque. En una vieja casona del centro de Luque, cubierta de jazmines y rodeada de relojes oxidados, vivía don Eladio, un hombre enigmático que decía haber sido relojero de Stroessner. Nadie le creía. Lo consideraban un viejo excéntrico que hablaba con sus relojes y escribía fórmulas en guaraní y alemán sobre las paredes descascaradas. Pero había algo en su mirada que desafiaba la lógica del tiempo. Un día, Mateo, un joven estudiante de ingeniería de la UNA, descubrió un cuaderno polvoriento en la Biblioteca Nacional mientras investigaba para su tesis. El título era intrigante: La curvatura temporal sobre la hidrografía del río Paraguay, firmada por Eladio K. Ríos, fechado en
1956. El contenido era un delirio de fórmulas, esquemas de relojes modificados y referencias cruzadas a eclipses solares, tormentas eléctricas y el temido Cerro Ñemby. Movido por la curiosidad, Mateo viajó a Luque y encontró a don Eladio. El viejo lo recibió como si lo esperara desde hacía décadas. «Vos sos el ancla», le dijo sin mirarlo. «El tiempo se dobló cuando abriste ese cuaderno». Esa noche, en el taller cubierto de engranajes y péndulos vibrando sin ritmo lógico, don Eladio le mostró su máquina. Un reloj de pie intervenido con cristales de Itaipú, filamentos de oro y una pequeña esfera de lapacho tallado. Le explicó que el tiempo no era una línea recta en Paraguay, sino una espiral que se enrosca sobre sí misma, alimentada por las emociones reprimidas de un pueblo y los secretos guardados bajo tierra. Mateo, escéptico, accedió a probar. Ajustaron las manecillas a las 00 del 3 de febrero de 1989. El salto fue inmediato. Mateo despertó en Asunción, en medio de los disparos del golpe que derrocó a Stroessner. El olor a pólvora, la confusión y los soldados enloquecidos por el caos. Intentó intervenir, pero se dio cuenta de que era invisible. No podía cambiar nada, solo observar. Volvió al presente con el corazón alterado y lágrimas en los ojos. Don Eladio le explicó: los viajes no son para cambiar la historia, sino para entenderla, pero algunos no regresan. Mateo siguió visitando al viejo, cada vez viajando más atrás, a la Guerra del Chaco, a la Fundación de Asunción, incluso a las sombras rituales de los guaraníes en las selvas de Caazapá. Aprendió que el tiempo en Paraguay era una herida abierta, un canto suspendido entre el mito y la realidad. Un día, don Eladio desapareció. En su lugar, dejó un último mensaje escrito sobre el cristal del reloj. Cuando entiendas por qué este país no olvida, sabrás qué hacer con el tiempo. Mateo tomó su lugar como nuevo guardián del tiempo. Ahora, en Luque, el reloj aún funciona, susurrando historias que no aparecen en los libros. Y si alguna vez sentís que vivís algo que ya pasó, quizás estés escuchando el eco de una visita silenciosa desde otra época. Fin del cuento. Aquí van datos biobibliográficos para José Monín. Esta información proviene básicamente de la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado en 2021, más agregados de títulos de obras que aparecieron con posterioridad a la publicación de la 4ª edición. José Monín nació en Asunción en 1984. Poeta y narrador.
miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay y de la Sociedad de Escritores de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror, CIFATE Paraguay, José Monín ha publicado 12 libros hasta la fecha. La batalla por los reinos, 2008, novela. Raíces de amor, 2010, poemario. Crónicas de mi sangre, 2018, cuentos. Emblemas de mi alma, 2018, poemario. El rescate de las prisiones, 2019, novela. Tu poema Entre las sombras, 2020, poemario. Crónicas de mi sangre 2, 2021, cuentos. Alegorías del tiempo, 2022, poemario. 022, 2023, cuentos. Versos fantasmales, 2024, poemario. Poema que me ve, 2025, poemario. Y Cuentos de Silicio, 2025. Tiene además poemas y cuentos incluidos en libros colectivos y antologías literarias nacionales y extranjeras, tales como en Cuentos y poemas alrededor del sol, 17º, Sueños y pensamientos, Arte y cultura, 30.000 veces mujeres, poemas y prosas, El idioma del amor, La mentalidad después de la pandemia, Entre sombras y risas, Tenonderá Apurei, Futuro sin fin, y las antologías poéticas Honores, Yeheshakuaa, Poemas patrios y honores, Yeheshakuaa, Poemas patrios 2.